Este es un podcast. Acorde. Hay momentos que no parecen historia, sino presagio. En una casa de paredes frías, en un pueblo de Antioquia, una mujer mira a su hijo y no lo reconoce. No es un olvido común. Es como si alguien cortara el hilo invisible que ata un rostro a su nombre, una voz a su historia, una vida a sus recuerdos. Su nieto, un joven estudiante de medicina llamado Francisco Lopera, presencia la escena y entiende que algo profundo y peligroso está ocurriendo. Desde entonces su vida se convirtió en la cacería de una sombra llamada Alzheimer. Una sombra que en sus manifestaciones más misteriosas se escondía en la sangre de cientos de familias de Antioquia y era transmitida de generación en generación como una sentencia silenciosa. Para muchos, una maldición. Lo que comenzó como un juramento callado lo llevó a recorrer veredas olvidadas, a llenar cuadernos con árboles familiares y a descubrir una mutación genética única en el mundo. Una historia que, desde un rincón de Colombia, pondría a prueba los límites de la ciencia y de la memoria humana. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que, para celebrar 7 décadas de vida, entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En la historia del Alzheimer hay instantes que no deben olvidarse. Este es uno. El día en que un joven médico, Francisco Lopera, vio a su abuela perder en un segundo el vínculo con su propio hijo y decidió que no podía aceptar ese destino. De ese gesto íntimo nació una cruzada que uniría a investigadores de Colombia y del mundo para desentrañar una forma única de Alzheimer, tan rara que afecta a miles de antioqueños y representa el 1% de los casos en el planeta. Una misión personal para que nadie más enfrente la mirada vacía de un ser querido, con un objetivo claro: encontrar la cura. Francisco Lopera nació en Aragón, un pueblo modesto, en ese entonces con no más de 3 calles, 2 tiendas y una iglesia. Un pueblo frío y perdido en la inmensidad del departamento de Antioquia. De ahí vienen los Lopera. Francisco era uno de los 12 hermanos de una familia muy pobre. Su papá aprendió a leer y a escribir gracias a los esfuerzos de su madre, ya entrados en edad. Francisco, todavía niño, salió a buscar monedas para la casa. Primero como monaguillo, luego en cada esquina del pueblo, vendiendo helados bajo el sol, tiquetes de lotería con la esperanza ajena y frutas y verduras que nacían en la finca familiar. En su casa no sobraba el dinero, pero a él le sobraba la imaginación y un hambre voraz por entenderlo todo. Una tarde, junto a un estanque en la finca, miró el agua quieta y lanzó una pregunta a su madre. «Mamá, ¿qué tan hondo es el mar?» Ella intentó darle una escala comprensible. «Muy hondo, como 10 posetas, como la que tenemos aquí». «¿Y si es más?», insistió él. «Bueno, 1000 posetas». Pero eso no bastó, hasta que ella, rendida, le dijo: «Mijo, mire, el mar es tan hondo, pero tan hondo que no tiene fondo». Pero para Francisco esa respuesta no era un cierre, era una puerta.
Si no tenía fondo, ¿a dónde iba toda esa agua? ¿Qué había más allá? Y así empezó la fiebre. A falta de respuestas, buscó libros, leyó lo que encontraba. Un periódico le habló de ovnis. Se obsesionó. Se devoró el diccionario Larousse de la A a la Z y después quiso estudiar medicina. Pero Francisco no era solo un soñador, sabía que en su pueblo la educación tenía techo bajo y que entrar a la universidad en la gran ciudad sería imposible si permanecía en su lugar natal. Se trazó un plan: terminar el bachillerato en Medellín y prepararse para estudiar medicina. Le contó a su padre. José Lopera, su hermano, recuerda lo que el padre le contestó. La respuesta de mi papá fue muy contundente y dura, pero él la recordaba muy vívidamente y era: mijo, medicina solo la pueden estudiar los ricos y los inteligentes. Ricos no eran, en eso tenía razón su papá. ¿Pero inteligente? El tiempo probaría que sí. Francisco llegó a Medellín con una maleta y una meta. Tocó puertas para encontrar dónde quedarse y golpeó otras tantas buscando un colegio que lo recibiera, hasta que un amigo de su madre le consiguió un cupo. Francisco rápidamente se fue haciendo la vida aquí, terminó el bachillerato y como fue el mejor bachiller del colegio, de inmediato le ofrecieron dar clases en el colegio. Y empezó a dar clases allá y a ganarse una platica. Se consiguió una bicicletica y consiguió cachaco y se iba de cachaco en bicicleta a dar clases. De cachaco, camisa, chaqueta y corbata. Así llegaba Francisco a dar clases pedaleando su bicicleta por las calles de Medellín. En un país donde las oportunidades no abundan, no pensaba dejar pasar la suya. Cuando se presentó en la Universidad de Antioquia y recibió el telegrama que confirmaba su admisión en medicina, no dudó. «Soy médico», gritó. Su práctica rural lo llevó a Gilgal, un corregimiento del Chocó donde la medicina occidental convivía y a veces chocaba con terapias bioenergéticas y saberes ancestrales. Allí entendió que la medicina también es un encuentro humano. De regreso a Medellín, ya como residente de neurología, se atrevió a proponer un tema inusual: tratar el dolor de cabeza con acupuntura. Levantó más de una ceja. Un residente mayor lo llevó a tierra firme. Lopera, usted tiene dos opciones: o se dedica a la neurología o se va a estudiar acupuntura a China. Eligió la neurología. Se graduó como médico cirujano en 1979 y como neurólogo clínico en 1984. Más tarde, una beca compartida entre Bélgica y la Universidad de Antioquia lo llevó a especializarse en neuropediatría y neuropsicología. Mientras estudiaba en Medellín a comienzos de los años 80, Lopera recibió en consulta a un paciente del municipio de Belmira. Tenía 47 años y una pérdida de memoria que recordaba inquietantemente a la de su propia abuela. En el Alzheimer habitual, la edad es un factor. El deterioro aparece después de los 65, 70 años. Ese era el que había sufrido su abuela. Pero este hombre aún no llegaba a los 50 y ya no podía trabajar. El registro detallado de su árbol familiar reveló algo más. Su padre, su abuelo y varios familiares habían sufrido lo mismo. No era un caso aislado, sino una pista de que se trataba de una forma hereditaria de demencia. Lo que se esperaba del Alzheimer, edad avanzada, deterioro progresivo, inicio tardío, no encajaba. Había que mirar más de cerca. Se le hicieron varios estudios, se citó varias veces, venían de una vereda lejana de Belmira y al final terminó pues en su casa porque no había nada que hacerle, no sabíamos qué era, sabíamos que era una demencia parecida al Alzheimer, pero no sabíamos realmente si sí era con certeza una demencia de Alzheimer. Lopera recurrió entonces a su amiga de infancia, Lucía Madrigal Zapata, a quien acaban de escuchar. En ese momento, auxiliar de enfermería en la sala de neurología clínica del Hospital San Vicente de Paúl. La convenció de unirse a la búsqueda. Junto al doctor William Cornejo comenzaron a recorrer veredas del municipio de Belmira
para recoger muestras de cientos de familiares. Durante años viajaron los fines de semana, sin presupuesto y con apenas un plan. Llevaban un maletín al que llamaron el del doctor Chapatín, con lo básico para atender emergencias. Y escribían todo. Evaluaciones médicas, neurológicas, cognitivas. Registraban también lo que oían. Había quienes creían que la demencia era cosa de la bobería, una especie de lotería genética. Otros temían un embrujo, un mal de ojo, y quienes pensaban que simplemente estaban malditos. Entre todas esas notas realizaron uno de los trabajos más importantes de sus carreras: reconstruir con detalle los árboles familiares, la genealogía. Anotaban a qué miembros afectaba la enfermedad y a qué edad, tía por tía, primo por primo, rama por rama. Un mapa de la herencia del mal. En el camino se encontraron con mucho dolor. Nosotros queríamos saber qué le pasaba a ella, a esas familias, y cómo podíamos ayudarles, ¿cierto? Porque al fin nuestras raíces, realmente nuestras raíces, están en los pueblos de Antioquia. Llámese como se llame, municipio que sea. Esas son nuestras raíces no son otras. Juntos, Lopera Madrigal y sus colegas construyeron conocimiento a punta de viajes en bus pagados de sus propios bolsillos. Con un laboratorio de campo que, aunque poco ortodoxo, demostraba que la ciencia puede tomar muchas formas más allá de las batas blancas y los cuartos estériles. Hicieron ciencia sin saber que la estaban honrando de principio a fin. «15 años de estudio, de visitas, de cuadernos llenos de nombres y edades los convirtieron en genealogistas, en investigadores de las historias familiares que reconstruyen, rama por rama, el árbol de parientes para entender cómo se transmiten los vínculos, y en este caso también una enfermedad. Y esa herramienta tan meticulosa como persistente sería la clave para marcar la historia de la ciencia para siempre. La cantidad de dinamita aún se desconoce porque el número de muertos y heridos ha concentrado la acción de las autoridades. Hasta ahora el número de muertos es de 14, entre ellos 3 niños. La policía de Colombia ha detenido a 3 hombres que supuestamente participaron en la matanza de 19 personas en una cancha de fútbol. La onda explosiva afectó un amplio sector del centro de Bogotá. Los 3 confesaron haber sido delatados con el cartel de Medellín. La Colombia que conoció el doctor Lopera desde las ventanillas del bus era una Colombia de olvidos. En los pueblos más profundos de Antioquia, la gente estaba doblemente condenada por la enfermedad y por el abandono de los sistemas de salud, de la voluntad política, de sus propios compatriotas. Lopera había logrado forjarse un lugar en la ciudad, pero esas oportunidades eran escasas. Y ahora viajaba a regiones donde lo único que no se olvidaba era la violencia. Pescas milagrosas, ataques de la guerrilla, carreteras cortadas de un momento a otro. El riesgo era parte del trayecto. Aún así, seguían. Pero las herramientas que tenían no bastaban. Para entender de verdad la enfermedad había que salir del mapa, encontrar aliados y abrir la investigación al mundo. Ese momento llegó a principios de los 90, cuando Francisco Lopera conoció a Kenneth Kozik, neurólogo de la Universidad de Harvard. Kozik vino a Medellín para dar una conferencia. Esperaba preguntas de rutina sobre el Alzheimer, pero recibió algo imposible de ignorar. Un árbol familiar que parecía un mapa estelar, con cientos de nombres marcados por la misma enfermedad. En segundos entendió que estaba frente a algo único. Una mutación capaz de provocar Alzheimer siempre, y siempre demasiado pronto. Bastaba con heredarla de uno de los padres. Como un reloj biológico, sonaba hacia los 45 años. Kozik y Lopera no compartían idioma, pero sí un mismo impulso: descubrir la verdad.
Así comenzó una alianza que traería a laboratorios financiación y la posibilidad de responder la pregunta que perseguía a Lopera desde joven. Para hacerlo necesitaban la prueba definitiva. Y esa prueba estaba dentro de un cerebro. Pese a las notas, las muestras de sangre, los árboles familiares y casi 2 décadas de trabajo, había algo que Francisco Lopera aún no podía afirmar con certeza, que esa enfermedad que investigaba era efectivamente Alzheimer. Para confirmarlo necesitaba ver la evidencia en un laboratorio, necesitaba un cerebro y un laboratorio de alta tecnología. Solo así podría identificar la causa de la demencia y quizá el gen responsable. La oportunidad llegó con una noticia triste. Había muerto una de las pacientes que habían acompañado durante años. Lopera y Lucía Madrigal iniciaron entonces un proceso delicado, hablar con la familia para pedir la donación del cerebro. Fueron horas largas de conversaciones con el esposo y cada uno de los hijos. Explicar, esperar, insistir. Parecía imposible. Hasta que finalmente uno de los colaboradores, el doctor Juan Pablo Arango, salió de aquel velorio con lo que necesitaban. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. A la mañana siguiente corrieron al laboratorio de Harvard. Tomaron el cerebro, lo cortaron, lo tiñeron. Y allí, bajo la luz del microscopio, apareció la confirmación que Lopera, Madrigal y todo el equipo había esperado durante años. Aquella enfermedad que devastaba familias enteras era, en efecto, Alzheimer. Pero no era el Alzheimer conocido. Tenía que ser una versión distinta, aún no descrita, capaz de aparecer 2 décadas antes y repetirse con precisión en ciertas familias. La clave debía estar en los genes. Semanas, meses de análisis de sangre, hasta que al fin, en un gen, apareció una mutación. La llamaron la mutación Paisa. También Alzheimer precoz, porque quienes portan el gen empiezan a mostrar síntomas alrededor de los 40 años, 20 años antes que el promedio del Alzheimer más común. Para la ciencia tiene un nombre más preciso, mutación E280A, localizada en el cromosoma 14. En quienes la llevan, esta alteración genética funciona como una sentencia. El Alzheimer aparecerá siempre y siempre demasiado pronto. En 1995, el hallazgo fue publicado en la revista Nature Genetics. Por primera vez, esta forma única de la enfermedad tenía un nombre. Lopera había dado nombre a la enfermedad. Pero el descubrimiento de un Alzheimer nunca antes descrito no cumplía la promesa que Lopera se había hecho a sí mismo el día que vio a su abuela olvidar a su propio hijo, porque quedaba la pregunta más difícil, la que seguía sin respuesta. ¿Y la cura? La imposibilidad de reconocer un orden en el tiempo, de construir nuevos recuerdos y de sostenerlos ya almacenados es la marca trágica de esta peste de la memoria, como la amnesia colectiva de Macondo. Así lo dijo Lopera en 1997 al recibir el Premio de Ciencias Exactas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Aquí recreamos su voz con inteligencia artificial. En un país atrapado en su propia espiral de violencia, esa imagen caló hondo. El olvido no solo como enfermedad, sino también como destino. Con los años, Lopera y su equipo decidieron ir más allá, probar un medicamento que pudiera prevenir el Alzheimer precoz. 9 años de ensayo clínico, de 2013 a 2022. 252 portadores de la mutación Paisa, aún sin síntomas, recibieron Crenezumab. Él es
estudio consistirá en desarrollar un tratamiento que pueda curar o prevenir la aparición de esta enfermedad. Este tratamiento será la aplicación de un medicamento antiamiloideo cada 15 días durante 5 años a personas sanas. Esto es un hecho histórico para el Grupo de Neurociencias, para la Universidad de Antioquia, para la Facultad de Medicina y para el país. Hoy podemos comenzar a realizar este estudio, tiene la importancia de poder comenzar a realizar estudios de prevención. Colombia, y específicamente en lo que tiene que ver con ese Alzheimer precoz, pues tiene la vanguardia y esperan en poder encontrar con este tipo de investigación un rango amplio de posibles tratamientos preventivos. Yo fui la primera que apliqué la primera dosis del producto de investigación. Yo solo iba a reclutar, a buscar la gente, o sea, los herederos de todos aquellos 3.000 que yo había visto, ¿cierto? Estuve 5 años ahí. Después de 9 años de trabajo, viajes, análisis y madrugadas, el resultado fue claro. No funcionó. El sueño de detener la enfermedad se desmoronaba frente a sus ojos. El fármaco atacaba solo las placas amiloides, y eso no bastaba. El golpe fue demoledor. Lopera sabía que la cura podía no llegar, pero igual cargaba con la promesa hecha a su familia. Entonces yo pienso que fue una ilusión cuando nosotros destapamos esa caja de Pandora, que salió la esperanza, nosotros la cogimos fuerte y la esperanza fue intentar buscar algo que palió un poquito esa sintomatología. Yo sé que para encontrar una cura, como con la penicilina, que era lo que le decía yo al doctor, no se ponga triste porque hemos abierto puertas para dejar que esa esperanza entre por ellas. Porque él siempre estaba muy triste porque no curaba, pero tendríamos que ser los más de buenas del mundo mundial para llegar y besar el santo, pues, o sea, vamos a hacer un ensayo y ahí mismo vamos a encontrar el medicamento que cura, más una enfermedad que es del cerebro, en la cual no sabemos nada. Es muy difícil, muy difícil. Y cuando todo parecía perdido, apareció Aliria Rosa Piedrahita. Tenía 70 años. Portaba la mutación paisa que condena a desarrollar Alzheimer hacia los 45. Y sin embargo, su memoria estaba intacta, sin confusión, sin trastornos del sueño, sin olvidar un solo rostro. Era 2019. La habían encontrado 2 colegas de Lopera, Jaquel Quiroz y Diego Sepúlveda Falla, del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. La clave estaba en otro gen, el APOE3, que parecía protegerla. En su ADN convivían la enfermedad y la posible cura. Para Lopera y su equipo fue un rayo de esperanza. La ciencia, como la vida, a veces guarda su milagro para el último acto. Como lo recuerda el científico Stuart Firestein, la vida misma se construye sobre errores. El proceso por el cual la molécula de ADN se copia a sí misma está sujeta a los yerros e inexactitudes de cualquier proceso químico. Al copiarse la hélice de un esperma o un óvulo, puede haber variaciones que a veces resultan en ventajas genéticas, a veces resultan en enfermedades, a veces resultan en una mutación paisa, que se pasa como una maldición de generación en generación. Pero otras resultan en el gen de Aliria, la clave para una cura contra el Alzheimer. Así lo pensaba el doctor Lopera. Lo que ella enseña es que la enfermedad y la cura habitan en la naturaleza. Por lo tanto, no hay que inventar nada, sino que simplemente hay que imitar la naturaleza. Francisco Lopera Restrepo, a quien acaban de escuchar, recibió en abril de 2024 el premio Potamkin de la Academia de Neurología de Estados Unidos.
considerado el Nobel de Neurociencias. Falleció solo unos meses después de ese mismo año. El descubrimiento de una de las mutaciones protectoras más poderosas que se conocen hoy en día, más poderosa que cualquier fármaco, es uno de los legados globales más importantes del Opera. Así como su generosidad para compartir su banco de cerebros con laboratorios de todo el mundo, que continúan estudiando el cerebro de Aliria hasta el día de hoy. Él se fue con la certeza de que había encontrado la llave para la cura del Alzheimer, que entre otras cosas, él lo decía muy claro, no la encontré yo, estaba ahí en la naturaleza, simplemente había que leerla. Y si ustedes revisan algunas entrevistas de él, cuando a él le preguntaban que cómo había descubierto el gen, él dijo, no, yo no lo descubrí, él estaba ahí, simplemente supimos buscarlo y lo encontramos. La naturaleza tiene la respuesta para todas las preguntas. Y aquí, la bella paradoja. Francisco Lopera, que consagró la vida a una enfermedad que borra los recuerdos, será inolvidable. En nuestro próximo episodio conoceremos a una niña que vio morir a su padre por una enfermedad prevenible. A una colombiana que viajó a las orillas del Mar Caspio y a los pueblos rurales de China para recoger muestras. Seguiremos su obsesión por demostrar que un virus invisible estaba detrás de uno de los cánceres más mortales para las mujeres. Y cómo, cuando por fin logró la evidencia y una vacuna para prevenirlo, un rumor bastó para ponerlo todo en riesgo. Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1955. Una producción de Acorde Media. Este episodio fue narrado por Adriana Correa, con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Rodrigo Rodríguez, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fogg. Edición y verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias a Lucía Madrigal, a José y a Argirio Lopera y a Kenneth Kosick por sus testimonios para este episodio. Gracias a Telemedellín por permitirnos usar su archivo de la voz de Francisco Lopera. Y a los investigadores Carlos Vélez y Marlene Jiménez por su contribución a esta historia. Pueden encontrar mucho más contenido e información adicional sobre Fiebres Lúcidas en la página oficial de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en www.faae.org.co.